Saludos hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar nuestra pequeña serie que estamos teniendo de los fundamentos del Evangelio. Las últimas 2 semanas estuvimos viendo la encarnación de Jesús, la muerte o el sacrificio de Jesús, y hoy estaremos culminando con la resurrección de Cristo. Vamos a estar predicando en Mateo 28, el capítulo completo, así que les invito a que vayan buscando el pasaje, que vamos a caminar a través de todo el pasaje o de todo el capítulo de Mateo 28. El título de este sermón es El Cristo resucitado, el hecho, la respuesta y la misión. O sea, eso es lo que básicamente vamos a ver el día de hoy. 3 puntos bastante sencillos: qué sucedió, cómo respondemos y la misión de la iglesia. Entonces, en esta última semana hemos estado viendo, como dije anteriormente, los fundamentos del Evangelio, la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto no es solamente doctrinas que creemos, y sí, necesitamos creer estas doctrinas, sino que es más que eso. Es la realidad que define cómo vivimos el día de hoy. Son las verdades que dan forma a nuestra fe, a nuestra esperanza y a nuestra manera de vivir como el pueblo de Dios. No solamente son doctrinas o verdades que decimos creer, sino es lo que da fundamento y forma a nuestro caminar con Cristo. Sin esta base realmente perdemos el enfoque y el centro del cristianismo, y es que Cristo se encarnó, murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida juntamente con Él. El apóstol Pablo, hablando sobre esto en 1 Corintios 15, dice, hablando de la resurrección, dice: porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si no hay resurrección, dice Pablo, no dice que nuestra fe es débil, no dice que nuestra fe está incompleta, sino que es falsa, que está vacía. Si Cristo realmente no resucitó de entre los muertos, nosotros somos, como dice Pablo ahí, somos dignos de lástima. Pero hoy, en el capítulo 28 de Mateo, vamos a ver que Cristo realmente resucitó. Que no es simplemente un evento o un relato que nos gusta contar todos los años o por lo menos 2 veces al año, sino vamos a ver el hecho y cómo Dios actuó con poder en medio de esa obra, cómo debemos responder y cuál es la misión que Cristo nos deja. Mateo claramente prueba que Cristo resucitó. Y Mateo básicamente dice que la muerte ya no tiene la última palabra, que el pecado ya no gobierna y que la vida del creyente tiene propósito. A lo largo del capítulo 28 de Mateo vamos a ver 3 puntos. El hecho, como dije anteriormente, de la resurrección. Dios actúa soberanamente en la historia, del versículo del 1 al 7. Luego veremos las reacciones humanas ante este hecho. Algunos creen, otros rechazan al Cristo resucitado, pero ninguno, absolutamente ninguno, queda neutral. Y por último, veremos cómo la iglesia debe vivir a la luz del Cristo resucitado, una vida marcada por la sumisión, el discipulado, la obediencia y la esperanza al Cristo resucitado. La resurrección no es solo algo que creemos, sino algo que nos define. Nos define desde lo más interno de nuestro ser. Sin la resurrección, sin la muerte de Cristo, como dije anteriormente, no hay cristianismo. Si alguien rechaza estas verdades, no es cristiano. Entonces, con esto en mente, vamos a acercarnos al texto del día de hoy, Mateo capítulo 28, completo. Dice: pasado el día de reposo,
Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se lo he dicho a ustedes. Vamos a orar. Señor, primeramente quiero darte gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de estar aquí presentes en tu iglesia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder adorarte libremente en el día de hoy. Quiero pedirte, Padre, que uses esta palabra, que uses tu palabra para hablar a nuestros corazones. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros, que podamos abrazar la cruz de Cristo y obedecer tu mandato, Señor. Sé tú trabajando, Señor, y obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, para salir animados, Señor, a cumplir la misión que tú nos has dado, con la esperanza, Señor, que sabemos que tú estás con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú nos has dado tu Espíritu Santo y podemos descansar confiadamente en que tú, Señor, cuidas de tu pueblo, en que tú, Señor, guardas los pasos de cada uno de nosotros en el día a día, Señor. Te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia y porque tu gracia nos ha alcanzado el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como decía anteriormente, vamos a estar yendo a través de 3 puntos centrales bastante simples. Y como primer encabezado, Dios actúa. Dios no actuó, sino actúa. Dios obró desde el principio en el Génesis, obró a través de todo el Antiguo Testamento, obró cuando Cristo se encarnó, cuando murió y cuando resucitó, y actúa el día de hoy en medio de nosotros. Aquí vimos en Mateo 28, del 1 al 7, vimos el hecho de la resurrección y cómo Dios actuó soberanamente ante los ojos de muchos testigos. No solamente los guardias, sino que las mujeres estuvieron ahí y vieron la obra soberana de Dios. Mateo comienza este capítulo estableciendo una verdad objetiva. Dios actúa con poder soberano. Y no solamente que vemos la reacción de los guardias, sino que si leemos cuidadosamente, vemos que hubo un terremoto, vemos que la piedra fue removida, o sea, vemos un ángel como apariencia de relámpago. O sea, Dios actúa con poder en medio nuestro. La redención, como vimos las 2 semanas anteriores, no resulta o no sale del ser humano buscando a Cristo. No sale de nosotros, sino que proviene del Dios soberano, actuando con poder. Y vemos que Mateo siempre nos ha enseñado en todo su libro, si han leído el escrito de Mateo, que Dios no es un Dios lejano, sino que Dios es un Dios cercano, tan cercano que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él se acercó a nosotros. Envió a su Hijo a encarnarse, a tomar nuestra forma para morir por nuestros pecados, para resucitar y darnos vida juntamente con Él. Dios siempre ha actuado cercanamente con sus hijos, siempre ha actuado con poder, buscándonos a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra rebelión. Y aquí vemos que después del día de reposo, al amanecer del primer día de la semana,
cuando todo parecía haber terminado en oscuridad, en abandono, cuando los discípulos estaban confundidos porque no sabían qué iba a suceder. Aunque Jesús ya le había dicho que iba a resucitar, la cruz los confundió, la cruz los esparció. Pero cuando todo parecía perdido, Dios actúa nuevamente con soberanía. Dios estuvo ahí en el día más oscuro de la historia, cuando el Hijo de Dios fue crucificado. Dios estuvo ahí con la humanidad. Dios estuvo ahí presente con nosotros está presente con nosotros el día de hoy, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros sufrimientos, de nuestras debilidades. Dios siempre ha estado ahí. Y una vez más vemos, como dije anteriormente, Mateo presenta a Dios como un Dios cercano, un Dios presente, un Dios que siempre ha estado con su creación. La resurrección no es una respuesta improvisada de Dios como nosotros hacemos usualmente cuando tenemos una situación, un problema, reaccionamos a las cosas, sino que la resurrección era parte del plan de Dios. La muerte no tomó por sorpresa a Dios, sino que Dios ya tenía un plan de que su Hijo iba a morir y iba a resucitar para darnos vida. Por lo tanto, la resurrección es la coronación del plan de redención de Dios. Es como la última pieza del rompecabezas en este plan hermoso de redención. Ahí culmina con la resurrección de Cristo para darnos vida de entre los muertos. La resurrección, aquí vemos claramente que no es una lucha desesperada. Como dije anteriormente, no vemos que el ángel desciende, que la tierra tiembla, que la piedra se abre, pero nunca vemos una lucha, sino es una proclamación de Dios. Dios desciende con poder y toma el control completamente de la historia y proclama que su Hijo ha resucitado. O sea, Dios no lucha con una fuerza igual a Él, sino que destruye, hace temblar la tierra, remueve la piedra sin lucha alguna. Y esta proclamación es básicamente la siguiente. La proclamación que el Padre da cuando viene y actúa con soberanía es que el sacrificio del Hijo fue aceptado. El sacrificio del Hijo fue completamente aceptado, perdona los pecados, derrota de hecho al pecado y vence a la muerte. Esas son las tres cosas principales que vemos en este capítulo. Cuando Cristo resucita, el Padre está proclamando la victoria. El Padre actúa con poder para mostrarnos que Cristo realmente es el Hijo de Dios, que Cristo realmente es el Mesías venidero. No es simplemente un buen maestro que murió, no es simplemente un sacrificio más, sino es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna juntamente con Él. La tumba vacía no es un misterio sin explicación, sino una declaración celestial. Dios mismo está proclamando que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente y completa. Por lo tanto, ya no necesitamos más sacrificios. Amigo que se encuentra en el día de hoy, que quizás no conoces a Cristo, si aún no has abrazado el Evangelio, no necesitas más evidencia, no necesitas sacrificios, no necesitas pagar dinero ni nada, sino que el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvar al pecador, para salvar a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como su Señor y Salvador. No hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la vida eterna, sino el sacrificio de Cristo en la cruz es más que suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Mateo también añade un detalle profundo con respecto al ángel. No vemos al ángel empujando la piedra, no vemos al ángel trabajando duro, sino vemos que el ángel desciende y se sienta sobre la piedra. El ángel se sienta sobre una obra consumada.
el ángel demuestra una vez más que la obra está completa. El ángel no está trabajando, sino está descansando en que Cristo, el Cordero que fue inmolado en la cruz, ha hecho la obra y la obra está completa en Él. No necesitamos esfuerzo humano para ser salvos. No necesitamos sacrificios para que Dios nos salve. Necesitamos fe y creer en Él y descansar en que su obra está completa y está completa para nosotros el día de hoy. Por lo tanto, la tumba no se abre para que Jesús salga de ella, sino que la tumba se abre para que nosotros entremos y veamos que Cristo ha resucitado. Y por medio del Cristo resucitado tenemos salvación. Por medio del Cristo resucitado podemos vivir una vida que agrada a Dios. Y eso es precisamente lo que dice Pablo en Romanos 6, versículos 4 al 10. Dice el versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y mira cómo lo dice en el versículo 10 y 11. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, hablándole a la iglesia, y iglesia, por favor, escucha con atención. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cristo resucitó para darnos vida juntamente con Él. No para que andemos tristes, no para que andemos derrotados, no para que andemos abrazando el pecado, sino para que vivamos para Él, para que vivamos una vida santa que agrada al Señor. Sí tenemos luchas, sí tenemos dificultades, pero Cristo venció el pecado. Cristo venció para darnos vida juntamente con Él. Y si vivimos, vivimos para Él, por Él. Entonces, caminemos con fe, buscando al Cristo resucitado, abrazando el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, hermanos. Busquemos cada día caminar conforme a la voluntad del Cristo resucitado. Aquí Pablo nos enseña que Cristo murió y resucitó para vencer el pecado de una manera definitiva. Y unidos a Cristo, nosotros podemos vivir una vida nueva. Hay esperanza para aquellos que abrazan a Cristo. No vivimos sin esperanza, no vivimos como queremos, sino que vivimos para Dios. Porque por su gracia nos ha salvado. En otras palabras, la resurrección no es solo la victoria sobre algo eterno, es el inicio de una nueva realidad para el pueblo de Dios. Porque Cristo resucitó, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, sino que ha sido quebrantado y una vida transformada se vuelve posible. Es solo por Cristo que podemos vivir una vida en santidad. No intentemos vivir una vida en santidad por nuestras propias fuerzas. No intentemos ser más santos que los demás, sino descansemos en la obra del Cristo resucitado. Por Él podemos nosotros vivir una vida en santidad. Y el mensaje que el ángel le da a las mujeres es claro. Dice, ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, como Él dijo. Mateo no minimiza la cruz, sino que la resalta. Dice, Jesús fue verdaderamente crucificado. Jesús, o sea, su muerte fue real, no solamente un simbolismo, no es un símbolo que colgamos en nuestro cuello o que ponemos para decoración, sino que su muerte fue real. Su sacrificio fue un hecho histórico que cambió el mundo para siempre.
Y precisamente por eso su resurrección es tan gloriosa, porque Él murió realmente, porque Él derrotó el pecado. La resurrección confirma que el Padre aceptó plenamente su obra redentora. No hay ninguna duda, no hay ninguna deuda pendiente, ni quedó ningún pecado sin expiar, sino que Cristo ha vencido la muerte, derrotó el pecado y le ha dado un nuevo comienzo a la creación. El Hijo ha resucitado y ha sido exaltado, para que nosotros podamos vivir una vida en santidad dedicada al Padre. Luego, en los versículos siguientes, del 8 al 15, del capítulo 28, vemos cómo la respuesta del ser humano ante la resurrección. Dice, y ella alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corriendo a dar las noticias a los discípulos, de repente Jesús le salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a los oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y le evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Mateo ahora nos presenta una escena que nos confronta. El mismo hecho histórico, o sea, un solo hecho, produce dos reacciones opuestas. No se trata de diferencias en evidencia, ni se trata de diferencias intelectuales, sino se trata de la verdad del corazón. ¿Cómo responde nuestro corazón ante el Cristo resucitado? Y responde básicamente de dos maneras. Una respuesta de fe y una respuesta de incredulidad. Una respuesta de fe que conduce a la adoración, que es lo que vimos en las mujeres. Las mujeres llegan a la tumba no porque esperaban la resurrección, porque claramente en Marcos vemos que ellas iban para culminar el proceso de preparación del cuerpo. Entonces ellas van por fidelidad a su Señor. A pesar de que había muerto, seguían siendo fiel. Y van por amor a su Señor. El texto nos dice que las mujeres temen, pero no huyen. Ellas tienen miedo, y creo que cada uno de nosotros hubiera actuado de la misma manera, con temor, al ver lo que vimos anteriormente, un terremoto, un ángel, la piedra fue removida, y de hecho ellas iban hablando, preguntándose quién le iba a remover la piedra, y cuando llegan, una oración contestada, la piedra se removió sola. Entonces, el texto nos dice eso, que ellas temen, pero también nos dicen que ellas escuchan al ángel, creen y obedecen de inmediato. O sea, la fe no elimina el temor, pero lo dirige a Cristo. Cuando tememos o cuando estamos en situaciones difíciles y tememos por nuestra vida, por nuestra salud, por lo que sea, cuando tenemos fe, nuestros temores van dirigidos a Cristo con esperanza, porque sabemos que a pesar de lo que nos rodea, de las situaciones de este mundo, podemos descansar en que Cristo tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto,
nuestra fe es dirigida a Cristo. Y esa fe dirigida a Cristo se convierte en obediencia al Cristo resucitado, que fue lo que sucedió aquí. O sea, su fe no eliminó el temor, pero sí lo dirigió a Cristo, y en lugar de paralizarlas como paralizó a los guardias, las impulsa a obedecer, y en medio de su obediencia a llevar el mensaje se encuentran con Cristo, y un encuentro con Cristo las lleva a la adoración. Y esto es básicamente lo que Pablo nos enseña en Gálatas 5, un corazón que ha sido gobernado por el Espíritu Santo se comporta de esta manera. Pablo dice en Gálatas 5:22, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Por lo tanto, aquí vemos claramente que ellas eran gobernadas por la fe, por el Espíritu, porque creyeron en el Cristo crucificado y resucitado. Y su respuesta nos revela lo siguiente, que ellas tenían un corazón humilde, rendido, dispuesto a obedecer, aún sin entenderlo todo. Porque claramente ellas no entendían todo lo que estaba sucediendo y las implicaciones, pero obedecieron. En medio de su confusión, en medio de su impacto, de su temor, creyeron y obedecieron. También vemos el fruto de una vida transformada, no gobernada por el miedo, sino por la obediencia a Cristo. Una vida también gobernada por la obra del Espíritu y no solamente por los deseos de la carne. Para ellas, para los discípulos que recibieron el mensaje a través de ellas, y para nosotros el día de hoy, la resurrección es la mejor noticia de todas, porque nuestro Señor vive y reina para siempre. En Él tenemos esperanza, consuelo y ánimo para vivir todos los días de nuestra vida. Y Él, y solo Él, nos asegura que nuestro pecado fue realmente perdonado, que la muerte realmente fue vencida y que solo en Él tenemos vida eterna. Solo en Cristo hay vida eterna. Pero por otro lado, vemos la otra respuesta, la otra cara de la moneda. Una respuesta de incredulidad que produce rechazo. Y eso es lo que vemos, o lo que Mateo nos presenta en los próximos versículos. ¿Cómo reaccionaron los guardias y los sacerdotes? Los guardias y los sacerdotes también temen, pero su temor no los conduce a la fe, sino al rechazo. En lugar de rendirse ante la verdad encarnada y resucitada, ellos deciden la mentira. Ellos deciden manipular los hechos y esconder la verdad. Entonces, eso quizás podemos hacer un paréntesis. ¿Qué hemos abrazado? ¿Hemos abrazado la verdad de Cristo o hemos abrazado nuestra propia verdad, nuestra propia realidad? Que al final no es una verdad, es una mentira. Porque Cristo es la verdad. Debemos pensar, ¿dónde están mis prioridades? ¿Estoy realmente abrazando la verdad de Cristo y cómo Cristo dice que debo vivir? ¿O estoy abrazando mi propia realidad y vivo como yo quiero? Los guardias huyen y luego venden la verdad por dinero, al igual que Judas vendió a Cristo por plata. Los sacerdotes reciben el testimonio del milagro y fabrican una mentira de manera intencional. No actúan por ignorancia, sino por conveniencia. Lo curioso de esto es que los guardias, si leemos el final del capítulo 28,
los guardias y los sacerdotes sabían que Cristo dijo que iba a resucitar y por eso estaban ahí. Ellos sí estaban ahí esperando básicamente que sucediera lo que sucedió, aunque ellos lo rechazaban. Y aún teniendo la evidencia que Cristo dijo que iba a resucitar, decidieron rechazar a Cristo. Por lo tanto, no es falta de evidencia, sino es un corazón endurecido. Y es lo que Pablo nos dice una vez más en Gálatas 5. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidad, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que vemos, cómo responden los guardias y los sacerdotes. Prefirieron el dinero, el poder y el estatus antes que someterse al Cristo resucitado. Una vida gobernada por los deseos de la carne y la idolatría del corazón. No fue falta de evidencia, fue falta de fe. Pudo más su amor por el dinero, por el poder, que su amor por la verdad. Pudo más los deseos de la carne que el sometimiento al Cristo resucitado. Ahora, al ver esta respuesta de ambas partes, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Por qué unos creyeron y otros no? Y para quizás acelerar el proceso, la Biblia es clara. No voy a entrar en muchos detalles cómo esto sucede, pero básicamente la Biblia dice lo siguiente: los que creyeron lo hicieron por la gracia y la misericordia de Dios. Los que rechazaron lo hicieron por la dureza de su corazón. Y aquí vemos tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Son dos verdades que van de la mano. Dios es soberano al salvarnos y el hombre es responsable cuando rechaza al Cristo resucitado. Y es lo que vemos en Romanos 3. Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 24 nos dice, todos, refiriéndose a todos los que han creído, a la iglesia de Cristo, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Una vez más, por gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer, sino la gracia de Cristo obrando en nosotros nos salva. También Pablo dice en Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amigo que se encuentra en esta tarde ya, no es falta de evidencia por lo cual tú no crees, sino es falta de fe. Amas más a este mundo creado que al creador de este mundo. Amas más los placeres de este mundo que al único capaz de satisfacer tu alma por toda la eternidad. No es que todavía nadie te ha convencido, es que has decidido endurecer tu propio corazón. Por lo tanto, hay una buena noticia para ti el día de hoy. Aún hay oportunidad. Pon tu mirada en Cristo, en el Cristo resucitado. Cree en Él
y Él te salvará. No tienes que hacer sacrificios, no tienes que hacer nada físico, no tienes que correr una milla o correr una carrera o entregar todo tu dinero. Solamente tienes que mirar al Cristo crucificado y resucitado, creer en Él y Él te salvará. Y hermano que está aquí hoy, nosotros no creemos porque somos mejores, ni tan siquiera porque Dios nos vio dignos de algo, sino que creemos porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por tanto, debemos vivir agradecidos de la gracia y la misericordia de Dios, que no merecíamos, pero Él es bueno en gran manera y decidió salvarnos, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, para que vivamos en santidad y obediencia al Padre. Entonces debemos hacernos la siguiente pregunta, o la iglesia, porque este último paso que Mateo nos presenta aquí es solamente para la iglesia. Aquí vemos una proclamación, una misión y un consuelo, solamente para la iglesia del Cristo resucitado. Si tú no crees en Cristo, si no eres creyente, este consuelo final y esta proclamación no es para ti. Pero como dije anteriormente, hay oportunidad. Puedes creer hoy y entonces este consuelo se te puede aplicar. De lo contrario, incluso podríamos decir que estás mencionado en el texto, eres parte de nuestra misión para alcanzarte. Pero si crees, puedes obtener el consuelo del Evangelio. Y como último punto, vemos que los creyentes viven la vida de la iglesia. Los creyentes viven la vida de la iglesia a la luz del Cristo resucitado. Dice Mateo 28, 16 al 20, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Después de Mateo de mostrarnos el sepulcro vacío y de confrontarnos con la respuesta del corazón humano, como dije anteriormente, Mateo nos presenta la proclamación, la misión y el consuelo del Cristo resucitado. El Evangelio no termina simplemente informándonos de un hecho glorioso, sino llamándonos a una respuesta concreta. Jesús se acerca y es curioso que vemos que, como dije anteriormente, vemos que la cruz confundió a los discípulos. Huyeron cuando Jesús fue entregado. Estaban confundidos al ver a su maestro morir. Y vemos una vez más cómo Jesús se acerca a ellos. No ellos a Jesús, sino Jesús se acerca una vez más a sus discípulos. Algunos lo adoran, otros luchan con la duda. Y Jesús, a pesar de que sus discípulos lo abandonaron, no comienza con una exigencia,
sino comienza con una declaración que define lo siguiente. La misión es definida por la declaración de Jesús. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Antes de Jesús pedirnos algo, nos aclara quién es Él. Jesús, que se encarnó, murió y resucitó, ahora reina. Aquí Jesús se revela claramente como el Mesías prometido, el Hijo de David, que reinará por siempre. La resurrección no solo confirma que Jesús vive, sino que Jesús reina sobre todas las cosas, no solamente sobre la tierra, como Satanás le había prometido a Jesús y se postraba delante de él, sino que Jesús reina sobre la tierra y sobre el cielo. Y delante de Jesús, dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará. Jesús es el Rey que vive y reina para siempre. Nada escapa a su autoridad, ni nada ocurre fuera de su gobierno. Y esta verdad lo cambia todo. La misión que Jesús dará no descansa en nuestra capacidad, sino en su autoridad. No seremos capaces de hacer la misión que Jesús nos va a dar en los próximos versículos porque seamos intelectuales o porque seamos fuertes o porque seamos valientes, sino que podemos cumplir con la misión porque Jesús es Dios y Él tiene la autoridad sobre toda la tierra y sobre todo el cielo. A la luz de esta autoridad, la vida cristiana y la misión no es una carga, sino es un privilegio concedido por el Rey. No debemos quejarnos de nuestra carga, sino que debemos de estar agradecidos que el Cristo resucitado, que reina por siempre, nos ha encomendado su misión. Y su misión es la siguiente. Jesús dice, por tanto, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, básicamente podríamos decirlo de esta manera. Hacer discípulos implica vivir una fe que se comparte, una fe que proclama el Cristo resucitado, que llama al arrepentimiento y que se confiesa públicamente. Cuando Jesús nos manda a ser discípulos, y quizás nuestras mentes cuando leemos esta porción rápido se va a las misiones, pero claramente aquí el texto sí tiene ese enfoque, pero pienso que se enfoca más en el hecho de hacer los discípulos. Porque dice, o sea, no solamente nos dice que hagamos discípulos, sino que nos describe cómo se hacen los discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y eso es lo que veremos a continuación. Hacer discípulos comienza con la proclamación del Evangelio, pero continúa en una vida transformada bajo el señorío de Cristo. El discipulado no termina ahí, sino que Jesús también, al proclamar al Cristo resucitado, Dios está formando una nueva comunidad, su iglesia. Aquellos que escuchan, creen y responden con fe son unidos a Cristo y esos son bautizados. El bautismo es la respuesta visible a esa fe. No es solo una declaración pública, sino un testimonio de nuestra unión con Cristo, de que hemos muerto con Él y ahora vivimos para Él. Y así es que comienza el discipulado.
proclamamos al Cristo resucitado, todo aquel que cree en Él y acepta a Cristo como su Señor y Salvador y confiesa que Cristo es el Señor, es bautizado. Pero el discipulado no termina ahí, sino que va mucho más allá de ahí. Es una vida de continuo crecimiento, es un proceso por el cual caminamos día a día. Jesús también nos llama a enseñar, a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. La vida cristiana no consiste solo de una respuesta inicial al Evangelio, o sea, no consiste en simplemente entrar por las puertas de la iglesia, sino en una obediencia continua que fluye de una relación viva con el Cristo resucitado. Aquellos que han sido unidos a Él por la fe son llamados a vivir bajo su señorío, no para obtener el favor de Cristo, sino porque ya lo tenemos. Esta obediencia, volvemos a lo mismo, no nace de nosotros, no nace de nuestras fuerzas, sino de la autoridad que Cristo nos ha dado y de su Espíritu Santo. No podemos obedecer a Cristo solamente por nuestras fuerzas, sino obedecemos a Cristo porque Él está con nosotros, porque Él nos ha dado la autoridad y nos ha dado de su Espíritu Santo. Por lo tanto, el discipulado no termina en el bautismo ni en la asistencia de la iglesia. El discipulado termina cuando estemos delante del Señor, habiendo perseverado en la fe. Ahí termina nuestro discipulado, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Por lo tanto, este llamado es para la iglesia. Este llamado es para cada uno de nosotros. Somos un solo cuerpo y nos amamos unos a otros, nos discipulamos unos a otros, nos cuidamos, nos animamos y caminamos juntos en obediencia al Cristo resucitado. Quizás te preguntas, ¿cómo se ve el discipulado? No necesariamente tienes que ser maestro para discipular. El discipulado se ve también en una llamada, en una oración a tu hermano, en un abrazo, en mostrar el amor de Cristo cuando más lo necesitan. El discipulado se ve en el día a día. Nos discipulamos unos a otros todos los días y debemos ser fieles en buscar discipular a nuestros hermanos, porque no hemos terminado de discipularnos unos a otros. Y el discipulado no es para los pastores, no es para los maestros. Cristo aquí nos está llamando a todos a ser discípulos. La iglesia tiene la autoridad y la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, de bautizar a los inconversos que aceptan al Señor como su Salvador y de discipular todos los días hasta que estemos cara a cara con nuestro Señor. Y básicamente podría resumir el discipulado de esta manera. Hombres y mujeres imperfectos siendo transformados juntos mediante la obediencia al Cristo resucitado. A eso estamos llamados, hermanos. A buscar formar a Cristo entre nosotros, para que cada uno de nosotros crezca a la medida del varón perfecto, hasta que cada uno alcance esa medida. Y eso solamente lo vamos a alcanzar cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Y por último, el consuelo. Al escuchar este llamado, quizás podemos pensar que es muy difícil, que es demasiado, que yo he pecado demasiadas veces, he fallado demasiado. Y sí, yo también lo he hecho. Es difícil. Pero Jesús no termina ahí, no termina enviando a la iglesia, sino
que Jesús, conociendo nuestras luchas, conociendo nuestras debilidades, nuestras dudas y nuestras caídas, termina con una promesa y un consuelo. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Jesús no nos envía solo, no exige perfección, no nos llama desde la distancia. El Cristo que venció la muerte camina con su pueblo. Su presencia es el consuelo que sostiene nuestra obediencia y la esperanza que nos permite perseverar. Todos hemos fallado, todos hemos pecado, pero Cristo nos está llamando a levantarnos. Cristo nos está llamando a continuar la misión que Él nos ha encargado, con el consuelo y la promesa que Él estará con nosotros todos los días. Y quiero terminar con esto. Amigo que está aquí, si hasta ahora no has creído y no te has rendido ante el Cristo resucitado, míralo a Él, arrepiéntete de tu pecado, cree en Él, no posponga la semana que viene, el mes que viene, sino Cristo te está llamando en el día de hoy. No necesitas más evidencia, necesitas fe, necesitas arrepentirte, postrarte delante del Cristo resucitado y creer en Él. Y hermano y hermana que se encuentran el día de hoy, quizás has fallado a la misión, quizás has tenido dudas, has pecado, te sientes débil o no te sientes capaz. El Cristo resucitado te llama a levantarte, a vivir con propósito, a caminar en obediencia, no por temor, sino por gratitud. No para ganar su favor, sino porque ya lo has recibido. Cristo prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y quiero cerrar la serie de los fundamentos del Evangelio, igual que como la comenzamos. Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo que nació, vivió en obediencia perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó y reina. Y ese mismo Cristo resucitado está con su iglesia todos los días de nuestra vida hasta que Él regrese por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por tu infinita gracia y misericordia, nos salvaste. Y hoy estamos aquí, en tu iglesia, recordando tu sacrificio, recordando tu resurrección, recordando que tú amas a tu iglesia, que tú la llamas a obedecer, pero la acompañas en el día a día. Te pido que podamos, Señor, meditar en tu palabra, llevarnos el mensaje que tú nos has dado el día de hoy y aplicarlo a nuestras vidas, cada día de nuestra vida, Señor. Que podamos creer con fe que tú estás con nosotros a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dificultades. Tú has prometido estar con nosotros. Gracias, Señor, te damos por eso. Porque sabemos que no lo merecemos, pero te plació darnos a tu Hijo. Te plació venir a rescatarnos de nuestros pecados, Señor. Y por eso solamente podemos responder con gratitud y alabanza al Cristo resucitado. En el nombre de Jesús. Amén.